¿Qué tal gente, cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo los personajes de Dead Ahead Zombie Warfare, así que ponte cómodo. Empecemos por los carceleros, ya que estos son los primeros testigos en ver cómo el virus se propagó. Los carceleros son un grupo de trabajadores de la guardia de prisiones, son los únicos supervivientes conocidos del incidente del cefalópodos, donde ahora se ha refugiado en una prisión. Los carceleros están vestidos con un uniforme de guardia de prisión, de manga larga de color caqui, corbata negra y pantalón negro. Este grupo está compuesto por la francotiradora, el pistolero, el guardia, Willy y el carcelero. La S-Sniper hace un daño de 89 puntos, haciéndola la personaje que más daño hace a larga distancia. Sus balas perforan al enemigo, se abrirá fuego contra los enemigos sin avisar. El tirador tiene cadencia alta de fuego, teniendo la habilidad de disparar mayor proyectiles por segundo. ¡Gunter! ¡Te volviste reggaetonero! El guardia hace retroceder a los enemigos más comunes, tiene resistencia a las balas, obtiene escudo adicional de 15 puntos, haciéndolo en un aliado fuerte. Willy es un carcelero extra grande, con defensa adicional de un escudo, aturde al enemigo con su pistola Taser. Y el carcelero, aturde a los enemigos con su porra, hace 51 puntos de daño. Las Fuerzas Internas o EIF. Es una organización militar que se encarga de los conflictos altamente peligrosos en territorio estadounidense. También son los responsables de crear la zombipedia. Los miembros de la EIF están vestidos con una camisa de camuflaje urbano, con reflejos azules, chaleco blindado negro, pantalones de camuflaje urbano, guantes gris claro y el casco de combate de la EIF azul. Esta organización está compuesta por el granadero, el guardabosques, y el soldado ligero. El grenadier, para él, no hay nada que no se pueda volar con una granada, lanza una potente granada, tiene resistencia a las balas y no se convierte en zombie cuando muere, ya que se hace la automatación, como todo un musulmán. El guardabosques es un guerrero temerario, que lucha por el honor y la gloria, pero con una escopeta, tiene probabilidad de esquivar un golpe, es resistente a los proyectiles, y algunos disparos hacen retroceder a los enemigos. El soldado ligero, es resistente a las balas y resiste bastante al virus, con su martillo hace daño de 68 puntos. Fuerzas Militares de Laboratorio Tóxico, o la TMF Squad. Es una organización militar similar a la EIF, sin embargo, se especializa en resolver situaciones más extraordinarias. Se cree que es una rama militar de alguna instalación de investigación de zombies, que ha desarrollado una resistencia preliminar a las infecciones, que se administró a cada unidad. Estas unidades son inmunes al virus del cefalópodos. Cuando mueren no se convierten en zombies. Están vestidos con una armadura negra de cuerpo entero a prueba de balas, una máscara de gas negra con lentes rojos, un casco de combate negro y una bolsa de municiones. Esta organización está compuesta por Cap, el lanzallamas, el soldado, y SWAT. Cap, el veloz y certero capitán de la unidad especial, sube la moral con facilidad, aumentando el desempeño de las tropas, es resistente a las balas y al virus. El lanzallamas, siempre sintió pasión por quemar cosas, y ahora su sueño se hace realidad, resiste los proyectiles, posee resistencia al virus y gana un bonus de 3 puntos en la velocidad de movimiento. El soldado, hace retroceder al enemigo, usa porra y escudo para atacar, resiste a las balas y al virus, es un peso pesado. SWAT es un soldado que es resaltable de la TMF, ya que mezcla balas incendiarias con munición normal, posee cadencia alta de fuego, resiste a los proyectiles y es resistente al virus. La Marina, es la rama principal del servicio naval de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ya que sufrieron muchos daños. Quedaron pocos supervivientes de esta facción, los cuales son el Marine y Sonja. El Marine. El adiestramiento que obtuvo del servicio naval, lo ayudó a sobrevivir todo este tiempo, hace retroceder al enemigo y lanza un cuchillo cada 20 segundos. Sonja es una guerrera nato con unas habilidades de combate perfeccionadas, al igual que el Marine su aprendizaje la ayudó a sobrevivir, posee cadencia alta de fuego y hace retroceder al enemigo.
Las Fuerzas de Operaciones Especiales, o simplemente SPECOPS, son unidades militares entrenadas para realizar operaciones especiales. Probablemente fueron enviados a los Estados Unidos, para brindar apoyo a los militares en apuros. El encargado de esto es SPECOP. SPECOP es un soldado, con un equipo de alta calidad y habilidades cuerpo a cuerpo, posee armas de ataque a distancia, posee cadencia alta de fuego, resiste a los proyectiles, no se convierte en zombie al morir, aparece un objeto de combate cuando muere. El Escuadrón de Circo. Es un grupo de psicópatas excéntricos. Antes de unirse a los supervivientes, solían vagar por las tierras postapocalípticas en un autobús con temática de circo. Se desconoce si en realidad son exmiembros de un circo o simplemente psicópatas que se visten como artistas dementes. Este grupo está compuesto por Berserker, Saw y Harley Quinn. Berserker es rápido e intrépido, infunde terror hasta para sus aliados, posee hachas como armas, no le da miedo cuando hay hordas de zombies. Saw, inspirado en Letterface de la película Masacre de Texas, no le da miedo las personas ni los zombies. Inflige 2 veces más de daño a la base. Quinn, es una loca que le encanta las explosiones, está inspirada en Harley Quinn, una explosión de granadas deja una piscina de fuego. Los agentes de la DDF, es una organización secreta de Estados Unidos, no hay información disponible sobre los principales objetivos de la DDF, pero después de los eventos del apocalipsis zombie, los restos de la organización tomaron prevención de otro brote como principal prioridad actual. El Departamento de Policía. Fue enviado para mantener el orden durante la pandemia del virus del cefalópodos. Muchos de los oficiales del departamento perdieron la vida en combate y solo quedaron 2 integrantes conocidos: el policía y Piper. El policía es un oficial que prefiere hacer sus patrullas solo. Está armado con una escopeta de acción de bombeo sin stock y vestido con un uniforme de policía. Es un peso pesado, lo que significa que es lento pero fuerte, con salud alta y resistencia a los golpes. Gana un bonus de velocidad del 30% en todas las acciones. Piper es una oficial de policía modelo, que fue intimidada por sus compañeros de trabajo, está armada con una pistola, ella es una unidad de apoyo, lo que significa que brinda asistencia a sus compañeros. Piper dispara un semiautomático a un ritmo decente. En espacios reducidos lanzará una patada que siempre derriba al enemigo. Los supervivientes son un grupo de personas, liderado por el alguacil Bill. Su principal objetivo es encontrar refugio en un mundo postapocalíptico infestado de zombies. Originalmente, los supervivientes consistían en habitantes normales del pueblo, pero con el tiempo se han unido a ellos muchos miembros de otros grupos y organizaciones, en los que destacan Rinet, el granjero, el constructor, el mecánico, Chopper, el bombero, Charlotte, Glenn, el soldador, Carlos, la médico y Carol. Rinet es un hombre de granja, está armado con una pala, y vestido con pantalones negros, y una gorra de béisbol, atacará cuerpo a cuerpo, cuenta con 66 puntos de salud, 48 puntos de daño, y tiene una velocidad de 16 puntos, tiene una skin llamada Hillbilly. Farmer es un anciano que busca vengar su granja destruida. Está armado con una escopeta de 2 cañones. No tiene ventajas ni resistencias, tiene una velocidad de recarga lenta y no puede aguantar bien solo en espacios reducidos. Wilder es un trabajador de la construcción, ahora usa sus herramientas para la destrucción. Se destaca en infligir grandes cantidades de daño bruto a objetivos de alta salud. Mechanic es un anciano que todavía tiene la fuerza suficiente para luchar contra los zombies. Está armado con un mazo grande y oxidado y una llave de tubo roja. Es una unidad cuerpo a cuerpo muy fuerte gracias a su ataque de daño adicional. Al ser enviado al campo de batalla, se precipitará hacia adelante a una velocidad base ligeramente mayor con un mazo colgando sobre su cabeza. Chopper es un leñador que usa sus habilidades de tala de árboles para sobrevivir en el apocalipsis. Está armado con un hacha de cortar madera. Golpea a los enemigos con cada ataque, lo que compensa su baja velocidad de ataque. Gracias a su gran tamaño, también tiene un rango de ataque un poco más largo. Su golpe crítico también tiene un ligero control de multitudes. El bombero es un hombre cuyo rencor está ahora con los zombies. Está armado con un hacha de fuego. El bombero posee varias resistencias.
Tiene resistencia al veneno y, por lo tanto, es inmune a la desventaja del veneno, lo que lo convierte en las mejores unidades cuerpo a cuerpo para usar en misiones regulares y de desafío. Charlotte es una diputada texana que ha alcanzado un nivel de precisión que ninguna otra mujer ha logrado. Está armada con un revólver. Ella es una francotiradora, lo que significa que causará un gran daño a larga distancia. Charlotte dispara una acción simple a baja velocidad. Tiene una precisión casi perfecta y una recarga rápida, pero sin resistencias particulares. En espacios reducidos, dispara desde la cadera. Como no tiene un ataque cuerpo a cuerpo adecuado, seguirá disparando desde las caderas incluso después de recargar. Glenn es un joven repartidor de pizzas cuyos huesos, con soporte de metal, hacen que sea difícil derrotarlo de una vez. Está armado con un cuchillo. Glenn tiene una ventaja única que le permite seguir luchando después de morir. Glenn tarda 12 segundos en revivir, que es la misma cantidad de tiempo que tardan la mayoría de las unidades y los merodeadores en convertirse en sus respectivos infectados. Solo retendrá el 90% de su salud máxima mientras revive. El soldador es un manitas armado con un soplete de corte unido a un tanque de acetileno rojo por una manguera negra. El soldador tiene un daño inusualmente alto para una unidad de la clase de soporte. Sin embargo, no usa sus herramientas para luchar contra enemigos. En cambio, los usa para reparar primero el autobús, luego reparar unidades estacionarias dañadas específicas en su camino. Carlos es un cruzador de fronteras ilegal armado con un par de metralletas. Carlos dispara sus armas en ráfagas de 5 rondas hasta 6 veces antes de realizar una recarga lenta. La médico es una cirujana de campo especializado en primeros auxilios y combate de rango medio. Está armada con una pistola compensada. La médico tiene la habilidad única de desplegar una cantidad ilimitada de botiquines, mientras ella permanezca en el campo de batalla. Esto la convierte en una unidad esencial para mantener vivos a los aliados cercanos durante las misiones. Carol es una superviviente armada con una lanza improvisada. Carol es una unidad cuerpo a cuerpo que no se limita a caminar hacia sus enemigos, sino que se lanza a la lucha con su ataque ultra rápido. Su beneficio único le permite cargar contra el enemigo más cercano frente a ella. Austin es un ladrón de bancos armado con una ametralladora de ráfagas con una revista extendida, inspirado en Dallas de Payday. Es un psicópata, lo que significa que se comporta de manera similar a otras unidades. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las unidades de la clase psicópata, Austin no posee inmunidad al miedo ni resistencia de ningún tipo. Lester es un trabajador de cuello blanco armado con una escopeta de 2 cañones. Lester dispara una acción de freno a una velocidad rápida, lanzando un cono de 5 perdigones por disparo. No tiene ventajas ni resistencias, tiene una velocidad de recarga decente y no puede aguantar bien solo en espacios reducidos. Turbo es una velocista armada con un bate de béisbol de madera. Turbo comparte exactamente el mismo conjunto de ventajas que el constructor y el guardia. A pesar de esto, ambos funcionan de manera un poco diferente para ella. Red Hood es un gran bruto armado con un pesado machete. Aunque Red Hood es una unidad de peso pesado, carece de la resistencia total, o de cualquier, al retroceso que todas las demás unidades de peso pesado poseen normalmente. Y bueno gente, por el momento son todas las unidades disponibles del juego. Comenta en los comentarios cuál es tu unidad favorita, suscríbete a mi canal para que no te pierdas de mis videos. Hasta la próxima.